れは暗雲我が敵は天地入れざる超敵ぞ敵の対象たるものは古今無双の英雄でこれに従うつわものは共に共感決しのし義人に恥じぬゆあるも天の許さぬ反逆を起こせし者は昔より栄し試しあらざるぞ敵の滅ぶるそれまでは進めや進めもろともに玉散る剣抜き連れて死する覚悟で進むべし国の不幸者の不はその身を守る魂の維新この方すたれたる日本党の今さにまた世にいずる身の誉れ敵も味方ももろともに刃の下に死すべきに大和魂あるものの En el vasto tapiz de la historia humana, existen momentos singulares, puntos de inflexión tan profundos que el mundo anterior a ellos se vuelve irreconocible para quienes viven después. Son instantes forjados en el crisol de la ambición, el miedo y un ingenio aterrador, capaces de desatar fuerzas que escapan al control de sus creadores. Lo que están a punto de presenciar es la crónica de uno de esos momentos. Una historia que comienza en el secreto más absoluto, en laboratorios ocultos y pasillos de poder, donde se gestaba un arma de una potencia inimaginable. Un relato que nos llevará al corazón de una guerra global en su clímax más desesperado, a una nación al borde del colapso y a otra dispuesta a emplear cualquier medio para asegurar la victoria. Este no es solo el recuento de una batalla o una campaña militar, es el examen de una decisión que alteró para siempre el curso de la guerra, el destino de dos ciudades y la conciencia misma de la humanidad. Un evento que abriría una nueva era, marcada por una sombra persistente y la pregunta inquietante sobre los límites del poder del hombre. Prepárense para contemplar el día en que el cielo se partió y el fuego descendió. La Segunda Guerra Mundial, en su 6º año, había consumido al planeta en un conflicto de una escala y brutalidad sin precedentes. En el teatro de operaciones del Pacífico, la contienda había alcanzado un salvajismo particular. El imperio del Japón, impulsado por una política expansionista iniciada en la década de 1930 con la invasión de Manchuria y un brutal ataque a China, se había enfrentado a las potencias aliadas, principalmente a los Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Esta agresión llevó a los Estados Unidos a una guerra en dos frentes, comprometiendo vastos recursos y vidas humanas. Para 1945, la situación militar de Japón era cada vez más precaria. Aunque sus fuerzas continuaban ofreciendo una resistencia fanática, las victorias aliadas se sucedían. A pesar de los reveses, Japón mantenía una considerable capacidad militar para la defensa de sus islas principales. Informes de inteligencia estadounidenses indicaban que el ejército japonés contaba con aproximadamente 2 millones de soldados y cerca de 10.000 aeronaves,
la mitad de ellas destinadas a misiones kamikaze, listas para la defensa final de la patria. La estrategia japonesa se había vuelto predominantemente defensiva, preparándose para una batalla decisiva en su propio territorio, con el cuartel general imperial manteniendo un control estricto y promoviendo tácticas de resistencia feroz y acciones dilatorias. Se estima que hasta 2.3 millones de efectivos del ejército japonés estaban preparados para defender las islas, apoyados por una milicia civil de 28 millones de personas. Esta determinación defensiva se sumaba a una compleja situación política interna, aunque Japón sufría derrotas y su capacidad industrial era mermada por los bombardeos convencionales, como los devastadores ataques incendiarios sobre Tokio, que causaron enormes pérdidas civiles y destrucción. Su cúpula militar se mostraba en gran medida intransigente. Muchos líderes militares se aferraban a la esperanza de una paz negociada en términos favorables, o planeaban una batalla final tan costosa para los aliados que forzaría un acuerdo. Esta negativa a aceptar la rendición incondicional, a pesar de las claras señales de una derrota inminente, fue un factor crucial en el proceso de toma de decisiones de los aliados. La maquinaria de guerra japonesa, aunque golpeada, no estaba completamente desarticulada y su voluntad de lucha, al menos entre los sectores más duros del ejército, parecía inquebrantable. Mientras la guerra en el Pacífico se encaminaba hacia su sangriento clímax, en secreto, al otro lado del mundo, un proyecto de una magnitud y ambición sin igual estaba llegando a su culminación. El Proyecto Manhattan, nombre en clave de la iniciativa estadounidense para desarrollar un arma atómica, había nacido del temor a que la Alemania nazi pudiera lograrlo primero. La famosa carta de Albert Einstein y Leo Szilard al presidente Franklin D. Roosevelt en agosto de 1939 había alertado sobre esta terrible posibilidad, impulsando la creación del Comité Consultivo sobre el Uranio. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el proyecto recibió la máxima prioridad. El presidente Roosevelt aprobó formalmente la creación de una bomba atómica en enero de 1942. El esfuerzo fue colosal. Bajo la dirección militar del Bush-Sickles, General Leslie Groves, y la supervisión científica de Scotty Robert Oppenheimer en el laboratorio de Los Álamos, el Proyecto Manhattan movilizó a más de 130,000 personas y consumió recursos ingentes, equivalentes a miles de millones de dólares actuales. Se establecieron vastas ciudades secretas dedicadas a esta empresa: Oak Ridge, en Tennessee, para el enriquecimiento de uranio; Hanford, en Washington, para la producción de plutonio; y Los Álamos, en Nuevo México, donde se diseñarían y construirían las bombas. El secreto era absoluto. La mayoría de los trabajadores desconocían el propósito final de su labor, sabiendo únicamente que contribuían a un esfuerzo bélico vital. Los científicos exploraron dos caminos principales hacia el arma nuclear. Uno se basaba en el isótopo uranio-235, cuya separación del uranio natural, mucho más abundante, representaba un desafío tecnológico formidable. El otro camino utilizaba el plutonio-239, un elemento recién descubierto que podía producirse en reactores nucleares. Ambas vías requerían procesos costosos y no probados, y el éxito no estaba garantizado de ninguna manera. La decisión de avanzar simultáneamente con ambos métodos, a pesar de las incertidumbres y los enormes gastos, reflejaba la inmensa presión y la urgencia percibida por la situación bélica. Este monumental esfuerzo representaba una apuesta sin precedentes, un testimonio de la determinación por alcanzar un resultado decisivo, sin importar el costo científico o financiero. Curiosamente, Japón también albergaba sus propias, aunque mucho más modestas, aspiraciones nucleares. Durante Industries,
La Segunda Guerra Mundial. Programas como el Proyecto Nigo, liderado por el físico Yoshio Nishina en el Instituto Riken, y el Proyecto F-GO de la Armada Imperial, exploraron la viabilidad de las armas atómicas. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron severamente limitados por la escasez de recursos, las interrupciones causadas por la guerra y una falta de coordinación centralizada comparable al Proyecto Manhattan. Aunque los científicos japoneses, en principio, consideraban factible una bomba atómica, prevalecía la creencia de que ninguna nación, ni siquiera los Estados Unidos, podría desarrollar y desplegar un arma de este tipo a tiempo para influir en el resultado de la guerra. Esta subestimación de la capacidad aliada, especialmente la estadounidense, para superar los enormes desafíos científicos y de ingeniería en un corto periodo, tendría consecuencias profundas. La falta de anticipación japonesa a un arma de tal magnitud contribuyó a su sorpresa estratégica y a la incredulidad inicial tras el bombardeo de Hiroshima, influyendo en su continua resistencia incluso cuando la situación bélica se deterioraba inexorablemente. A medida que 1945 avanzaba, el cálculo de las pérdidas humanas se volvía cada vez más sombrío para los estrategas aliados. Las batallas de Iwo Jima y Okinawa fueron particularmente reveladoras. En Iwo Jima, una pequeña isla volcánica, los marines estadounidenses se enfrentaron a una defensa japonesa atrincherada y suicida. Durante 36 días de combate, el quinto cuerpo anfibio sufrió aproximadamente 24.053 bajas, de las cuales 6.040 fueron mortales. Casi 7.000 marines estadounidenses perdieron la vida en total. Estas cifras representaron las pérdidas más altas en una sola acción en la historia del Cuerpo de Marines hasta ese momento. Por cada 3 marines que desembarcaron, uno se convirtió en baja. La batalla de Okinawa, que comenzó en abril de 1945, fue aún más sangrienta y prolongada. Considerada un preludio de la invasión a las islas principales de Japón, Okinawa demostró la ferocidad con la que los japoneses defenderían su tierra natal. Las fuerzas estadounidenses sufrieron más de 62.000 bajas, con más de 12.000 muertos o desaparecidos. Los japoneses perdieron más de 100.000 soldados y un número similar de civiles okinawenses perecieron en el fuego cruzado o fueron forzados al suicidio. La brutalidad de estos enfrentamientos, con el uso masivo de ataques kamikaze y la resistencia hasta el último hombre, horrorizó a los planificadores militares y al público estadounidense. El espectro de una invasión a gran escala de Japón, conocida como Operación Downfall, se cernía con la promesa de una carnicería aún mayor. La Operación Downfall estaba concebida como la mayor operación militar de la historia, superando incluso el desembarco de Normandía. Su objetivo era la ocupación de las islas principales de Japón y la rendición incondicional del imperio. Se planeaba en 2 fases: la Operación Olympic, la invasión de Kyushu, programada para noviembre de 1945, seguida por la Operación Coronet, la invasión de Honshu cerca de Tokio, en la primavera de 1946. Las estimaciones de bajas para esta empresa eran alarmantes, aunque variaban, consistentemente apuntaban a cifras enormes. Algunos escenarios pesimistas predecían millones de muertos y heridos estadounidenses. Estimaciones más conservadoras, pero aún así terribles, proyectaban entre 250.000 y 1 millón de bajas aliadas. Un estudio de los jefes de Estado Mayor Conjunto en abril de 1945 implicaba que la conquista de Japón costaría 1.6 millones de bajas estadounidenses, incluyendo 380.000 muertos. Del lado japonés, se esperaba que las muertes ascendieran a varios millones, tanto militares como civiles, dada la estrategia de defensa total que incluía la movilización de la población.
El peso de estas cifras proyectadas creó una presión inmensa sobre el presidente Harry S. Truman y sus asesores para encontrar una alternativa que pudiera terminar la guerra rápidamente y salvar vidas estadounidenses. En este contexto, la bomba atómica, a pesar de su naturaleza horrenda, comenzó a ser considerada por algunos como el mal menor. El 16 de julio de 1945, en el remoto desierto de Nuevo México, en un lugar conocido como Jornada del Muerto, la humanidad entró en una nueva era. A las 5:30 de la mañana, la prueba Trinity, nombre en clave para la primera detonación de un dispositivo atómico, fue un éxito. El dispositivo, apodado Gadget, era una bomba de implosión de plutonio, similar a la que más tarde se usaría en Nagasaki. Montado en lo alto de una torre de acero de 100 pies, su detonación liberó una energía equivalente a aproximadamente 18.6 a 20 kilotones de TNT, vaporizando instantáneamente la torre y convirtiendo el asfalto y la arena circundantes en un vidrio verdoso llamado trinitita. Segundos después, una enorme onda expansiva barrió el desierto, acompañada de un calor abrasador y una luz cegadora que, según testigos, iluminó el cielo como el sol. La nube en forma de hongo, que se convertiría en el ícono de la era nuclear, se elevó a decenas de miles de pies. La noticia del éxito de Trinity llegó al presidente Truman mientras se encontraba en Potsdam, Alemania, reunido con Winston, Churchill y Joseph Stalin para discutir el orden de la posguerra. La confirmación del poder de la bomba tuvo un impacto profundo. Redujo la percibida necesidad de la entrada soviética en la guerra contra Japón, un compromiso que Stalin había hecho, pero que ahora los líderes estadounidenses veían con creciente recelo. Si la bomba podía asegurar la victoria, sin una invasión, la ayuda soviética podría complicar el destino de Japón en la posguerra. El éxito de Trinity no solo validó la inmensa inversión científica y financiera del proyecto Manhattan, sino que también comenzó a perfilarse como una potencial palanca geopolítica. Truman informó casualmente a Stalin sobre la existencia de una nueva arma de inusual fuerza destructiva, a lo que Stalin, ya informado por su propia red de espionaje, respondió con aparente desinterés, esperando que Estados Unidos hiciera buen uso de ella contra los japoneses. 10 días después de la prueba Trinity, el 26 de julio de 1945, los líderes aliados emitieron la Declaración de Potsdam. Este documento establecía los términos para la rendición japonesa. Exigía la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas japonesas y la eliminación de la autoridad e influencia de aquellos que habían llevado al país a la conquista mundial. Prometía que los japoneses no serían esclavizados como raza, ni destruidos como nación, y que se permitiría el establecimiento de libertades fundamentales y una economía de subsistencia. Sin embargo, la declaración concluía con una advertencia severa. La alternativa a la rendición incondicional era la pronta y total destrucción. El gobierno japonés, dominado por facciones militares que aún esperaban obtener términos más favorables o infligir suficientes bajas a los aliados para forzar una negociación, rechazó oficialmente la Declaración de Potsdam el 29 de julio. La decisión de utilizar la bomba atómica fue el resultado de un proceso complejo y acelerado que involucró a múltiples comités y asesores. El comité interino, presidido por el secretario de guerra Henry Stimson y compuesto por figuras políticas, científicas e industriales clave como James Barnes, Vannevar Bush, James Conant y Carl Compton, fue fundamental. Su panel científico, que incluía a Oppenheimer, Enrico Fermi, Arthur Compton y Ernest Lawrence, aportó la perspectiva de los creadores del arma, una de las primeras cuestiones abordadas
fue la posibilidad de una demostración técnica de la bomba en un área deshabitada, para persuadir a Japón de rendirse. Sin embargo, esta opción fue rechazada por varias razones: el temor a que la bomba fallara, la posibilidad de que los japoneses derribaran el avión portador o trasladaran prisioneros de guerra aliados al área de demostración, y la pérdida del valor de choque de un ataque sorpresa. El comité interino, en su reunión del 31 de mayo de 1945, concluyó que la bomba debía usarse contra Japón lo antes posible, sin previo aviso, y sobre un objetivo dual: una planta de guerra rodeada de viviendas de trabajadores. No todos los científicos estaban de acuerdo. El informe Frank, redactado por un comité de científicos del Laboratorio Metalúrgico de Chicago, liderado por James Frank y que incluía a Leo Szilard, argumentó enérgicamente contra el uso militar no anunciado de la bomba. Advirtieron sobre una inminente carrera armamentista nuclear y propusieron una demostración en un área deshabitada ante representantes internacionales. Creían que ser los primeros en usar un arma tan indiscriminada contra poblaciones civiles socavaría la posición moral de Estados Unidos y dificultaría el control internacional de la energía atómica en la posguerra. Sin embargo, el panel científico del comité interino, incluyendo a Oppenheimer y Fermi, no estuvo de acuerdo con el informe Frank, concluyendo que ninguna demostración técnica convencería a Japón de rendirse. Las preocupaciones de estos científicos disidentes, aunque significativas, fueron finalmente marginadas por los imperativos políticos y militares que priorizaban un final rápido de la guerra y el impacto psicológico de un ataque sorpresa. Es incierto si el secretario Stimson llegó a ver el informe Frank antes de tomar las decisiones finales. Paralelamente, un comité de objetivos, presidido por el general Groves, se encargó de seleccionar las ciudades japonesas que serían atacadas. Los criterios incluían el tamaño del área urbana, más de 3 millas de diámetro, la presencia de blancos importantes, la probabilidad de que la explosión causara un daño efectivo y significativo, y el hecho de que la ciudad no hubiera sido atacada previamente de forma masiva, para así poder evaluar claramente el poder de la nueva arma. Se buscaba un impacto psicológico profundo en el pueblo japonés y en sus líderes militares. La lista inicial de objetivos incluía Kioto, Hiroshima, Yokohama, el arsenal de Kokura y Niigata. Kioto, antigua capital imperial y centro cultural de Japón, fue eliminada de la lista por insistencia del secretario Stimson, quien conocía y apreciaba su valor histórico. Nagasaki fue añadida posteriormente. El 25 de julio de 1945 se emitió la directiva final, aprobada por el presidente Truman y firmada por Stimson y el general George Marshall. Ordenaba al grupo compuesto 509 de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos atacar Hiroshima, Kokura, Niigata o Nagasaki, en ese orden de preferencia, tan pronto como el clima lo permitiera después del 3 de agosto. Crucialmente, la directiva establecía que no se necesitaría autorización adicional para ataques atómicos subsecuentes. Bombas adicionales debían ser lanzadas sobre los objetivos restantes de la lista a medida que estuvieran disponibles. Esta estructura de decisión, aunque producto de un proceso burocrático con múltiples consultas, otorgó una considerable autonomía operativa para una campaña de bombardeo nuclear una vez que se tomó la decisión inicial, indicando un impulso hacia el uso continuado del arma. Hiroshima fue seleccionada como el primer objetivo por una combinación de factores. Militarmente, era un centro de importancia. Albergaba el cuartel general del Segundo Ejército General, responsable de la defensa del sur de Japón, y era un importante depósito de suministros y puerto de embarque para las tropas. Su población antes del ataque se estimaba
en alrededor de 255,000 a 350,000 personas, incluyendo personal militar y trabajadores movilizados. Geográficamente, Hiroshima presentaba características que, según los planificadores, demostrarían vívidamente el poder destructivo de la bomba. Era una ciudad de considerable tamaño, con un centro urbano compacto y densamente poblado, situado en un delta plano atravesado por 7 ríos. Estaba rodeada por colinas que se esperaba podrían enfocar la onda expansiva, aumentando el daño. Fundamentalmente, Hiroshima había escapado en gran medida a los bombardeos incendiarios a gran escala que habían devastado otras ciudades japonesas. Esta condición de objetivo virgen permitiría una evaluación clara e inequívoca de los efectos de una sola bomba atómica, maximizando su impacto psicológico, un factor considerado de gran importancia por el Comité de Objetivos. Esta faceta experimental, aunque lógicamente militar desde cierta perspectiva, añade una dimensión escalofriante a la elección. La misión recayó sobre el bombardero B-29 Super Fortress, número de serie 4486292, bautizado Enola Gay por su piloto y comandante de la aeronave, el coronel Paul W. Tibbets Jr., en honor a su madre. El Enola Gay era uno de los 15 B-29, especialmente modificados bajo la especificación Silver Plate para misiones atómicas. Estas modificaciones incluían la eliminación de blindaje y la mayoría de las torretas de ametralladoras para aligerar el avión y aumentar su velocidad y techo de vuelo, así como una bahía de bombas adaptada para el tamaño y peso del arma atómica. La tripulación del Enola Gay para la misión de Hiroshima estaba compuesta por 12 hombres. Además del coronel Tibbets, figuras clave incluían al capitán Robert A. Lewis, copiloto y comandante habitual de la aeronave, el mayor Thomas Farraby, bombardero, el capitán Theodore Dutch Van Kirk, navegante, y el capitán de la Armada William S. Dick Parsons, quien actuaría como armero y comandante de la misión de la bomba, responsable de armar el dispositivo en vuelo para evitar un accidente en el despegue. El sargento Joe Stevorhick, el único tejano de la tripulación, era el operador de radar. El arma que transportaban era Little Boy, una bomba de fisión de tipo cañón que utilizaba uranio 235 como material fisionable. Tenía aproximadamente 3 metros de longitud, 71 centímetros de diámetro y pesaba alrededor de 4.400 kilogramos, unas 9.700 libras. Su potencia explosiva se estimaba entre 13 y 16 kilotones de TNT. El diseño de tipo cañón era relativamente simple. Una masa subcrítica de uranio 235 era disparada mediante un explosivo convencional contra otra masa subcrítica de uranio 235, uniéndolas para alcanzar la masa crítica necesaria para iniciar una reacción en cadena autosostenida y la consiguiente detonación nuclear. La madrugada del 6 de agosto de 1945, la atmósfera en la base aérea de Northfield, en la isla de Mississippi, Tinian, en las Marianas, estaba cargada de una tensión histórica. A las 02:45, hora local de Tinian, el Enola Gay, con sus motores rugiendo en la oscuridad, despegó llevando a bordo a Little Boy. Le acompañaban otros 2 B-29, The Great Artist, equipado con instrumentación para medir los efectos de la explosión, y un avión sin nombre específico en muchas fuentes, pero referido como Necessary Evil, en otras, encargado de la observación fotográfica. El vuelo hacia Japón transcurrió durante varias horas. Aproximadamente a las 03:20, el capitán Parsons comenzó el delicado proceso de armar la bomba en la bodega del avión, una tarea que implicaba insertar las cargas de cordita que impulsarían el proyectil de uranio.
Más tarde, a las 07:30 hora de Tinian, el coronel Tibbets se dirigió a su tripulación a través del intercomunicador con un mensaje escueto pero trascendental. Llevamos la primera bomba atómica del mundo. Los aviones hicieron una parada de encuentro sobre Iwo Jima antes de proseguir hacia su objetivo primario. A medida que se acercaban a Hiroshima, el cielo estaba despejado. A las 08:09 hora de Hiroshima, que era una hora menos que en Tinian, las sirenas de ataque aéreo sonaron en la ciudad, un suceso que se había vuelto relativamente común y que no siempre generaba una alarma generalizada entre la población. A bordo del Enola Gay, a las 09:12 hora de Tinian, el bombardero, Major Thomas Farraby, tomó el control de la aeronave para iniciar la carrera de bombardeo. El punto de mira era el puente Aioi, una distintiva estructura en forma de T fácil de identificar desde el aire y situada cerca del centro de la ciudad. A las 09:14:17 hora de Tinian, el puente apareció en la mira. Comenzó una cuenta atrás de 60 segundos, exactamente a las 09:15:15 hora de Tinian, correspondiente a las 08:15:15 en Hiroshima, desde una altitud de 31,60 pies, unos 9.467 metros, Farraby anunció por el intercomunicador: «Bomba fuera. Little Boy había sido liberado». El Enola Gay realizó una maniobra evasiva violenta, un viraje de 155 grados y un descenso rápido para alejarse lo más posible del punto de detonación antes de que la onda de choque lo alcanzara. Little Boy cayó durante 43 segundos. A las 08:16:02 hora de Hiroshima, a una altitud predeterminada de aproximadamente 1.968 pies, unos 600 metros, sobre el Hospital Shima, muy cerca del puente Aioi, la bomba detonó. En apenas 0.15 microsegundos comenzó la fisión nuclear. La energía liberada fue inmensa, producto de la fisión de los núcleos de uranio 235. Al alcanzarse la masa crítica, una reacción en cadena autosostenida multiplicó exponencialmente la liberación de energía. En el instante de la detonación se formó una bola de fuego que, en un segundo, alcanzó un diámetro de unos 900 pies, casi 275 metros. La temperatura en su centro superó el 1.000.000 de grados Celsius, comparable a la superficie del Sol. En Puendism, el suelo cerca del hipocentro, las temperaturas se elevaron instantáneamente a entre 3.000 y 7.000 grados Celsius. Esta energía térmica, liberada en forma de un pulso de luz y calor intensos, viajó a la velocidad de la luz. Simultáneamente, la expansión de los gases supercalentados generó una onda de choque de una presión colosal, que se propagó radialmente a velocidades inicialmente supersónicas, estimadas en unos 984 millas por hora, o 1.583 kilómetros por hora. Esta onda de presión demoledora barrió la ciudad. Mientras tanto, la bola de fuego, al ascender, arrastró consigo polvo, escombros y aire sobrecalentado, formando la característica nube en forma de hongo que se elevó a decenas de miles de pies en la atmósfera. La descripción de la bola de fuego alcanzando temperaturas similares a las de la superficie solar y la vaporización instantánea de tejido humano subrayan la naturaleza sin precedentes del arma. No era simplemente una bomba convencional más grande, sino una fuerza destructiva fundamentalmente diferente que desataba temperaturas estelares a escala terrestre. La destrucción física de Hiroshima fue casi total en un amplio radio. En el Amos, área inmediata bajo la explosión, conocida como el hipocentro, la combinación de calor extremo y la fuerza de la onda expansiva vaporizó o pulverizó virtualmente todo.
Edificios de madera, que constituían la mayoría de las construcciones de la ciudad, fueron instantáneamente borrados del mapa o incendiados. Incluso las estructuras de hormigón armado, aunque algunas permanecieron en pie, fueron vaciadas por dentro, con sus ventanas y puertas arrancadas y sus interiores consumidos por el fuego. El radio de destrucción total se estimó en aproximadamente 1.6 kilómetros o 1 milla. En total se calcula que unos 4.7 millas cuadradas o 12 kilómetros cuadrados de la ciudad quedaron destruidos. Más de 2/3 de los edificios de Hiroshima, unas 60.000 de 90.000 estructuras, fueron demolidos o severamente dañados. La infraestructura de la ciudad colapsó. Aunque algunos puentes de hormigón resistieron la onda expansiva, muchos otros fueron dañados o destruidos. Las redes de servicios públicos, incluyendo el suministro de agua, electricidad y comunicaciones telefónicas, quedaron inutilizadas en vastas áreas. Se produjeron decenas de miles de roturas en las tuberías de agua, lo que dificultó enormemente la lucha contra los incendios. Los incendios se desataron por toda la ciudad casi simultáneamente. El intenso pulso térmico de la bola de fuego prendió fuego a materiales combustibles a distancias considerables. A esto se sumaron incendios secundarios, provocados por el derrumbe de edificios sobre cocinas encendidas, cortocircuitos eléctricos y la ruptura de conducciones de gas. Estos focos de fuego pronto se unieron, creando una masiva tormenta de fuego que barrió lo que quedaba de la ciudad, consumiendo oxígeno y generando vientos huracanados que avivaban aún más las llamas. Un fenómeno macabro y distintivo fueron las sombras permanentes, personas y objetos que se interpusieron en el camino del intenso destello de luz y calor absorbieron la energía, protegiendo las superficies inmediatamente detrás de ellos. El resto de las superficies expuestas, como paredes de edificios o pavimento, fueron blanqueadas o alteradas por el calor, dejando siluetas oscuras donde la radiación térmica había sido bloqueada. Estas sombras, algunas de personas en el instante de su vaporización, se convirtieron en testimonios mudos de la tragedia. Más allá de la destrucción visible por el calor y la onda expansiva, la bomba atómica liberó un azote invisible, pero igualmente letal: la radiación. En el momento de la detonación, hubo una emisión masiva de radiación ionizante, principalmente rayos gamma y neutrones. Esta radiación inicial fue extremadamente intensa y penetrante, causando daños celulares graves y la muerte a quienes se encontraban cerca del hipocentro, incluso si estaban protegidos de los efectos directos del calor y la explosión. Aproximadamente entre 1 y 2 horas después de la explosión, un fenómeno siniestro, conocido como lluvia negra, comenzó a caer sobre partes de la ciudad y sus alrededores. Esta precipitación no era agua común. Consistía en grandes gotas, a veces descritas con una consistencia aceitosa o similar al alquitrán, cargadas con ceniza, polvo, hollín y, crucialmente, productos de fisión radiactivos succionados hacia la atmósfera por la bola de fuego y la nube de hongo. Esta lluvia negra contaminó áreas extensas, exponiendo a la radiación a personas que habían sobrevivido al impacto inicial o que incluso se encontraban fuera de la zona de destrucción directa. Se reportaron casos de quemaduras por radiación en la piel expuesta a esta lluvia. Este fenómeno demostró un aterrador efecto secundario de la bomba atómica, extendiendo el alcance de la contaminación radiactiva más allá de la zona inmediata de la explosión y subrayando la naturaleza insidiosa y persistente de las armas nucleares, una característica ausente en los explosivos convencionales. El infierno desatado sobre Hiroshima a las 8:16 de la mañana
del 6 de agosto de 1945 sumió a sus habitantes en un caos inimaginable. Los testimonios de los supervivientes, los hibakusha, pintan un cuadro de horror absoluto. El primer indicio fue un destello cegador, el Pika, descrito por algunos como un gigantesco flash de magnesio, más brillante que 1000 soles. Inmediatamente después, una ola de calor abrasador barrió la ciudad, tan intensa que la piel expuesta se quemó instantáneamente, la ropa oscura se incendió y las personas más cercanas al hipocentro fueron en muchos casos vaporizadas, dejando solo sus sombras impresas en el suelo o las paredes. El padre John A. Siemes, un jesuita que se encontraba a unos 2 kilómetros del centro, sintió como si su cuerpo ardiera por completo. Akiko Takakura, que estaba en el banco de Hiroshima a solo 300 metros del hipocentro, vio cómo las yemas de los dedos de los cadáveres en la calle prendían fuego y el fuego se extendía gradualmente por sus cuerpos. Luego vino el don, la explosión y la onda de choque. Un estruendo ensordecedor acompañó el colapso de los edificios. Las estructuras de madera se desintegraron como si fueran de papel, mientras que los edificios de hormigón, aunque sus esqueletos pudieran resistir, vieron sus interiores barridos y sus ocupantes aplastados o lanzados por los aires. El padre Siemes describió cómo las ventanas de su habitación se rompieron con un estruendo y el marco entero fue empujado hacia adentro. La gente fue arrojada violentamente, golpeada por escombros voladores o enterrada bajo los restos de sus hogares y lugares de trabajo. Las lesiones inmediatas fueron catastróficas, quemaduras de tercer grado que cubrían grandes extensiones del cuerpo, laceraciones profundas causadas por fragmentos de vidrio y otros proyectiles, fracturas múltiples y órganos internos dañados por la presión de la onda expansiva. Muchos murieron en el acto, incinerados o aplastados. Otros, horriblemente heridos, comenzaron una lucha desesperada por la supervivencia. En las primeras 48 horas, Hiroshima se transformó en un páramo ardiente. Los incendios, iniciados por el pulso térmico y avivados por la tormenta de fuego, se extendieron sin control, convirtiendo la ciudad en una pira gigantesca. Los supervivientes, muchos de ellos gravemente heridos, aturdidos y en estado de shock, deambulaban por las ruinas humeantes buscando desesperadamente agua y ayuda. El padre Siemes relató cómo la gente acudía al río, encontrando el agua fría, un tesoro para sus cuerpos quemados. Las escenas eran apocalípticas, figuras carbonizadas, personas con la piel colgando en jirones, gritos de dolor y lamentos por los seres queridos perdidos o atrapados bajo los escombros. La infraestructura médica de la ciudad fue aniquilada. La mayoría de los hospitales y clínicas fueron destruidos o quedaron inoperativos. De los aproximadamente 300 médicos en Hiroshima antes del bombardeo, se estima que 270 murieron o resultaron heridos. De 1.780 enfermeras, 1.654 corrieron la misma suerte. Los suministros médicos como vendajes y medicamentos eran prácticamente inexistentes, consumidos por el fuego o enterrados bajo los escombros. Durante los primeros 3 días, la atención médica organizada fue casi nula. Los pocos profesionales médicos que sobrevivieron y pudieron trabajar se vieron abrumados, recurriendo a medidas desesperadas como el uso de aceite de cocina en lugar de ungüentos para quemaduras. Los esfuerzos iniciales de rescate fueron en su mayoría espontáneos y desorganizados, llevados a cabo por los propios supervivientes que, a pesar de sus heridas, intentaban ayudar a otros. El personal militar, especialmente de la Armada y la policía, también participaron en las labores de socorro, pero la escala del desastre superó con creces cualquier capacidad de respuesta inmediata.
La ayuda organizada desde fuera de la ciudad tardó en llegar y fue totalmente inadecuada para hacer frente a la magnitud de la catástrofe. A la devastación física y las heridas visibles se sumó pronto un nuevo horror: la enfermedad aguda por radiación. Personas que aparentemente habían sobrevivido a la explosión con heridas leves o incluso ilesas comenzaron a desarrollar síntomas alarmantes en los días y semanas siguientes: náuseas, vómitos, pérdida de apetito, diarrea, fiebre alta, caída del cabello, hemorragias por las encías y otros orificios, y una profunda debilidad eran manifestaciones comunes. Este asesino invisible, cuyos efectos eran desconocidos para la mayoría, sembró el terror y la confusión, ya que se pensó inicialmente que los estadounidenses habían usado algún tipo de gas venenoso. La aparición de estos síntomas en muchos individuos aparentemente ilesos fue un profundo shock psicológico, revelando una nueva y aterradora dimensión de la guerra nuclear. El costo humano inmediato fue espantoso. Las estimaciones de muertes instantáneas o durante el primer día varían, pero generalmente se sitúan entre 66,000 y 80,000 personas. Decenas de miles más resultaron gravemente heridas. La mortalidad era extremadamente alta cerca del hipocentro, disminuyendo con la distancia. A menos de 1,000 pies, la tasa de mortalidad fue del 93%, mientras que a distancias mayores de 9,000 pies fue prácticamente nula. Las causas primarias de muerte inmediata fueron las quemaduras, que representaron alrededor del 60% de los fallecimientos, seguidas por las lesiones mecánicas causadas por el derrumbe de edificios y los escombros voladores, con un 30%, y otros factores, incluyendo la radiación gamma directa, con un 10%. Los niños y los estudiantes movilizados para trabajos de defensa civil sufrieron de manera particularmente devastadora. Miles de estudiantes que se encontraban al aire libre creando cortafuegos fueron alcanzados por la explosión. Se estima que unos 6,300 de estos jóvenes perecieron. Su vulnerabilidad, combinada con su exposición directa, resultó en una pérdida de vidas trágicamente alta entre la juventud de la ciudad. La noticia del bombardeo de Hiroshima llegó al gobierno japonés y al mundo exterior de forma fragmentada y confusa. Inicialmente, las autoridades japonesas tuvieron dificultades para comprender la magnitud y la naturaleza de lo ocurrido. Los primeros informes hablaban de una incursión de pocos aviones y una explosión de un nuevo tipo de bomba. La radio japonesa y los periódicos intentaron minimizar el evento o enmarcarlo dentro de la propaganda bélica, acusando a los Estados Unidos de barbarie y de usar un arma diabólica contra civiles inocentes. El ejército japonés, en un primer momento, se mostró escéptico sobre la afirmación estadounidense de que se trataba de una bomba atómica, sugiriendo que podría ser una bomba convencional de gran potencia. Sin embargo, a medida que llegaban informes más detallados de la devastación total de Hiroshima y el presidente Truman anunciaba públicamente el uso de un arma atómica, la terrible realidad comenzó a imponerse. El ministro de Asuntos Exteriores, Shigenori Togo, al conocer la naturaleza del arma, sintió la urgencia de protestar y consideró que el evento ofrecía una razón para que los militares pusieran fin a la guerra sobre la base de la Declaración de Potsdam. El emperador Hirohito fue informado de la bomba de Hiroshima aproximadamente 12 horas después de la detonación. 2 días más tarde, el 8 de agosto, admitió que la guerra no podía continuar en esas circunstancias y ordenó a Togo que comunicara su parecer al primer ministro Suzuki, instando a tomar medidas para terminar el conflicto sin demora. La situación para el liderazgo japonés se complicó drásticamente el 9 de agosto. Ese día, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria,
rompiendo el pacto de neutralidad que mantenían. Esta acción eliminó cualquier esperanza que algunos líderes japoneses pudieran albergar de una mediación soviética para lograr una paz negociada en términos más favorables que la rendición incondicional. Casi simultáneamente, mientras el Consejo Supremo de Guerra japonés se reunía de urgencia para discutir la nueva crisis, llegó la noticia de que una segunda bomba atómica había sido lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. Estos dos golpes demoledores, la entrada soviética en la guerra y el segundo bombardeo atómico, crearon una crisis innegable para el gobierno japonés. Aunque persiste el debate histórico sobre cuál de estos eventos fue el factor decisivo, su impacto combinado destrozó las ilusiones restantes de continuar la resistencia o lograr una paz negociada para muchos en el liderazgo japonés. El Consejo Supremo de Guerra, el llamado Big Six, que dirigía el esfuerzo bélico, se encontró en un punto muerto. Las facciones militares más duras, lideradas por el ministro de Guerra, Korechika Anami, todavía se oponían a la rendición incondicional, insistiendo en condiciones como la preservación del sistema imperial, la autogestión del desarme y la ausencia de ocupación aliada. Otros, como el ministro Togo y el primer ministro Suzuki, veían la rendición como inevitable. Ante la parálisis del Consejo y con Japón enfrentando la aniquilación, el emperador Hirohito tomó una decisión sin precedentes en la historia moderna de Japón: intervenir directamente para romper el estancamiento. En una conferencia imperial, convocada en la noche del 9 al 10 de agosto y nuevamente en la mañana del 14 de agosto, Hirohito expresó su deseo de aceptar los términos de la Declaración de Potsdam, con la única condición implícita de que se preservara la institución imperial. Argumentó que continuar la guerra solo resultaría en la destrucción total de la nación y un sufrimiento aún mayor para su pueblo, citando el poder destructivo de la nueva y más cruel bomba. El 15 de agosto de 1945, el pueblo japonés escuchó por primera vez la voz de su emperador a través de la radio. En el Yokuon Hoso, o emisión de la joya, Hirohito anunció la aceptación de la Declaración de Potsdam y el fin de la guerra. Aunque nunca usó la palabra rendición, el mensaje fue claro. Citó explícitamente la bomba atómica como una de las razones de su decisión. Además, el enemigo ha comenzado a emplear una bomba nueva y sumamente cruel, cuyo poder de causar daño es, de hecho, incalculable, cobrando la vida de muchos inocentes. Si continuáramos luchando, no solo resultaría en el colapso final y la obliteración de la nación japonesa, sino que también conduciría a la extinción total de la civilización humana. La rendición formal de Japón se firmó a bordo del Bren USS Missouri en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Para los supervivientes de Hiroshima, los Hibakusha, el fin de la guerra marcó el comienzo de una larga y dolorosa lucha. Los efectos a largo plazo de la radiación comenzaron a manifestarse en forma de un aumento en las tasas de cáncer, especialmente leucemia, que alcanzó su pico entre 4 y 6 años después del bombardeo, y afectó con especial virulencia a los niños. Otras enfermedades como cataratas, trastornos tiroideos y un mayor riesgo de tumores sólidos también se hicieron evidentes con el tiempo. Los niños expuestos en el útero materno sufrieron retrasos en el crecimiento y, en algunos casos, microcefalia y discapacidad intelectual. A esto se sumó el trauma psicológico profundo, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y un miedo constante a los efectos de la radiación en ellos mismos y en sus descendientes. Más allá del sufrimiento físico y psicológico,
Los hibakusha enfrentaron una severa discriminación social en el Japón de la posguerra. La ignorancia y el miedo a que los efectos de la radiación fueran hereditarios o contagiosos llevaron a que muchos supervivientes y sus hijos fueran marginados, encontrando dificultades para casarse o conseguir empleo. Las mujeres, en particular, sufrieron una doble estigmatización, consideradas contaminadas tanto por su rol reproductivo como por la exposición a la radiación y culpadas por la esterilidad o los defectos de nacimiento. Esta cruel capa de rechazo social se sumó a su ya inmenso calvario físico y emocional. El bombardeo de Hiroshima y la subsiguiente detonación en Nagasaki no solo precipitaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que también inauguraron la era nuclear. La reacción global inicial en los Estados Unidos fue de abrumador apoyo y alivio por el fin de la guerra, aunque este sentimiento se fue matizando a medida que se conocía el impacto humano de las bombas, especialmente tras la publicación del artículo Hiroshima de John Hersey en 1946. En el resto del mundo, la noticia fue recibida con una mezcla de asombro, temor y una creciente conciencia de la terrible nueva capacidad destructiva de la humanidad. El monopolio nuclear de Estados Unidos fue efímero. La Unión Soviética, que ya tenía un programa en marcha, aceleró sus esfuerzos tras Hiroshima y detonó su primera bomba atómica en agosto de 1949. Esto marcó el verdadero comienzo de la carrera armamentista nuclear y la escalada de tensiones de la Guerra Fría, una espiral peligrosa que definiría la política internacional durante las siguientes décadas. Los arquitectos del Proyecto Manhattan y los líderes que decidieron usar la bomba, aunque conscientes de su poder, quizás no previeron completamente la rapidez de la proliferación nuclear ni la magnitud de la carrera armamentista que se desencadenaría. A pesar de las advertencias proféticas de informes como el de Frank. Casi inmediatamente después de los bombardeos, surgieron movimientos pacifistas y antinucleares en Japón y en todo el mundo. Organizaciones como el Consejo Japonés contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno abogaron por la abolición de las armas nucleares, y la memoria de Hiroshima y Nagasaki se convirtió en un poderoso símbolo para estos movimientos. La propuesta estadounidense del Plan Baruch para el control internacional de la energía atómica en 1946 fracasó, y el mundo se adentró en una era de disuasión nuclear y miedo mutuo. La reconstrucción de Hiroshima fue una tarea hercúlea. A pesar de las predicciones de que nada crecería en la ciudad durante 75 años, los esfuerzos comenzaron casi de inmediato. Servicios esenciales como el ferrocarril y el tranvía se restablecieron parcialmente a los pocos días del bombardeo, y el suministro de agua, aunque con muchas fugas, comenzó a funcionar una semana después. La ley de construcción de la ciudad conmemorativa de la paz de Hiroshima, promulgada en 1949, proporcionó asistencia nacional crucial y sentó las bases para la reconstrucción de la ciudad con una nueva identidad, la de un símbolo de paz. El corazón de la ciudad reconstruida se encuentra el Parque Conmemorativo de la Paz y el Genbaku-domu, o cúpula de la bomba atómica. Los restos esqueléticos del antiguo Salón de Promoción Industrial de la Prefectura de Hiroshima, uno de los pocos edificios que quedaron en pie cerca del hipocentro, se conservaron como un poderoso recordatorio de la destrucción y como un llamado a la paz mundial. En 1996 fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El bombardeo atómico de Hiroshima fue un acontecimiento que trascendió su contexto bélico inmediato, representó la culminación de un esfuerzo científico sin parangón y una decisión política de consecuencias incalculables. Cobró un precio humano terrible, no solo en las decenas de miles de vidas perdidas instantáneamente,
sino también en el sufrimiento prolongado de los Hibakusha. Inauguró la era nuclear, con sus dilemas éticos y la amenaza existencial que aún pende sobre la humanidad. La memoria de Hiroshima, encarnada en sus ruinas preservadas y en las voces de sus supervivientes, resuena a través del tiempo como una advertencia y una súplica. Una advertencia sobre la capacidad destructiva del ser humano y una súplica para que tal horror nunca más se repita. La ciudad, renacida de sus cenizas, se erige hoy no solo como un testimonio de la resiliencia humana, sino también como un faro de esperanza, un símbolo perdurable del anhelo de un mundo libre de armas nucleares, un mundo donde la paz no sea solo una aspiración, sino una realidad tangible. La pregunta sobre los límites del poder y la responsabilidad que conlleva sigue resonando, un eco de aquel fatídico amanecer de agosto.